¿No? ¿No? ¿Sí? O hubiese eso de los cantantes malos, ¿no? Que se pegan. A ver, buenas tardes. Soy Charo García, vocal de la Federación Provincial Malagueña, de FEDAPA. En este bloque de la sesión de tarde conoceremos las actuaciones de promoción de la convivencia escolar y la cultura de paz de manos de don Abelardo de la Rosa Díaz. Abelardo nació hace 51 años en Úbeda, Jaén, con formación de base en la filosofía y ciencias de la educación. Su experiencia profesional se ha desarrollado en las áreas de formación permanente del profesorado, en la participación educativa y en la evaluación institucional para diversas administraciones públicas. Ha sido coordinador del Centro del Profesorado de Jaén, coordinador provincial de formación, secretario del Grupo de Impulsión de Cultura y Educación del Plan Estratégico Provincia de Jaén, coordinador regional de las actividades para la conmemoración del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación y actualmente desempeña su trabajo como consejero técnico en la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación. Es además autor de diversas publicaciones relacionadas con la actividad docente y formativa, tanto en las áreas curriculares específicas como en las relacionadas con la formación del profesorado y con la intervención social, la solidaridad y el voluntariado. En su puesto de trabajo actual, gestiona las temáticas relativas a la convivencia e igualdad en la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Tras su intervención, que aproximadamente va a durar unos 40 minutos, se abrirá un coloquio en el que le daremos cabida a todas las cuestiones que queramos plantear. Así que cuando quiera, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a CODAPA por la invitación que nos hace a compartir con ustedes estos programas y planes educativos. Y muchas gracias especialmente a todos ustedes. Muchas gracias porque en este tentador sábado casi primaveral de Andalucía, en Fuengirola, frente al Paseo Marítimo, estar aquí a esta hora, queriendo compartir temas educativos, no voy a decir que es heroico, pero casi. Es un esfuerzo que hay que reconocerle y es un esfuerzo que merece la pena valorar. Que un fin de semana familias, padres y madres se dediquen, junto con profesionales que estamos en el mundo de la educación, de la mano de ustedes, que nos dediquemos juntos y juntas a conocer, a profundizar, a intentar mejorar nuestra participación, es un buen síntoma, a mi modo de ver, de la escuela pública y del compromiso que tenemos para su mejora y su incremento constante de calidad. Aunque mi presentador ha dicho que me extenderé 40 minutos, eso va a quedar, si me permiten, a su libre elección. Yo soy consciente de la hora que es, soy consciente también de lo que se lleva de día en este trabajo, y yo quisiera apuntarle algunos temas que tienen que ver efectivamente con cómo se construye, cómo construimos entre todas y todos la convivencia en nuestras escuelas. Apuntar temas. Tengo, por supuesto, también, como pueden suponer, datos, cifras, estadísticas, estudios cuantitativos. No quisiera ahora, si hay preguntas los tengo disponibles, pero no quisiera en mi intervención trufarla de demasiados datos cuantitativos. Quisiera más transmitir el espíritu, el sentido de la finalidad, de lo que significa para nosotros una de las grandes finalidades profundas de la educación, que es aprender y enseñar a convivir. Eso, lógicamente, se apoya, como digo, en muchos planes, en muchas prácticas, en muchas acciones, en mucha normativa que hacemos en la Consejería de Educación, pero se apoya sobre todo en una voluntad de entender la escuela como un espacio de convivencia. Dicho de esa manera, entendemos la educación desde una perspectiva global bastante amplia, muy amplia. La educación no es solamente lo que ocurre en las cuatro paredes de un aula, ni siquiera en los patios de recreo, en los pasillos de un instituto, en los espacios de un rincón de una escuela infantil o de un colegio. La educación en sentido amplio, considerada en su globalidad, es, yo creo que la mejor definición del currículum, el conjunto de las experiencias vitales que tiene un niño, una niña, un adolescente en su etapa escolar. Y ese conjunto de experiencias tiene que ver no solamente con la escuela. Otros agentes también educan, afortunadamente, en su mayoría, afortunadamente. La convivencia escolar, por supuesto, la desarrollamos en la escuela. Ahora diré algunos
pinceladas de cómo lo hacemos. Pero también, por supuesto, en los medios de comunicación, algunos de ellos pagados con dinero público y no siempre remando en la misma dirección que nuestros profesores y nuestras maestras en la escuela, y hay que decirlo también. Y hay que corregir eso. Y afortunadamente lo estamos corrigiendo. Los medios de comunicación educan muchísimo. Un anuncio de 20 segundos en una televisión, saben ustedes que puede reforzar o deshacer lo que una maestra viene haciendo durante semanas en un aula con sus niños y niñas. La calle educa muchísimo. Los valores, las conductas, los hábitos, las prácticas impregnan de sentido por modelización el aprendizaje de nuestro hijo o hija. Ustedes, las familias, como no, ese tercer gran vértice del triángulo educativo, educan. Y educamos todos en la convivencia, lo queramos o no lo queramos. Educar es consustancial al hecho de vivir, al hecho de convivir. Afortunadamente, esto que les voy a decir no es muy mayoritario, pero de vez en cuando se produce, o se producía. A veces, sobre todo en la etapa de secundaria, de bachillerato, algún profesional de la educación, algún profesor, alguna profesora, decía algo así como que, mira, yo enseño matemáticas, o yo enseño inglés, o yo no educo. Creemos que eso es un profundo error. Afortunadamente eso ya no se dice tanto. Todo el mundo educa. Educamos con nuestro silencio, con nuestras miradas, con nuestras actitudes, con nuestra atención, con nuestra desatención, con nuestro talante, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. Somos, querámoslo o no, educadores siempre. No podemos dejar la función de modelización que tenemos para nuestro hijo o hija, para nuestros alumnos y alumnas en los institutos y en los colegios. Educar es inevitable, afortunadamente, inevitable y positivo. Por eso si todos y todas transmitimos valores y transmitimos educación en el sentido más global de la palabra, tenemos que hacerlo de manera sistemática, tenemos que hacerlo de manera ordenada y tenemos que hacerlo de manera consensual. Y voy a empezar a apuntar algunas cuestiones quizá polémicas para el debate aquí. Primero, educar en valores, imprescindible. Y quizá más ahora que nunca. Hace poco se viene cuestionando la función de la escuela como que no tenemos que educar en valores. Que eso de los valores queda en el ámbito de lo privado, de lo familiar, queda a la responsabilidad del orden moral de la familia. En la escuela sabemos que tenemos necesariamente que educar en valores. Porque educar en valores significa formar a la persona. Y en la escuela no solamente tenemos cabezas que llenar de contenido. Tenemos niños y niñas enteros, con su sensibilidad, con su personalidad en construcción. Educar en valores, por supuesto, desde el respeto. Desde el respeto a lo que es una personalidad en construcción, desde el respeto a sus propias convicciones morales, como no. Desde el respeto a la orientación que sus familias quieran para sus hijos, como no. Pero educar en valores constitucionales, democráticos, de igualdad, de solidaridad, de tolerancia, educar en práctica, de convivencia, es indispensable. Significa algo tan elemental como que la escuela tiene una misión civilizatoria. La escuela construye civilización. Y esto significa que si no educamos en valores, no estamos ayudando, no estamos colaborando con nuestra propia misión civilizatoria en la educación. Cuando yo estoy en el aula con mis alumnos, a veces al principio del curso, entramos en un diálogo en secundaria, en bachillerato, un lunes, que vienen los alumnos cansados, que a nadie nos gusta el lunes empezar a trabajar normalmente. A veces le he dicho a mis chicos, ¿quién de vosotros no ha pensado viniendo para el instituto que ha habido un incendio, un terremoto, y el instituto se ha destruido, y ya no hay clase, ya hay vacaciones? ¿Quién no lo ha pensado alguna vez eso? Bueno, sí, profe, sí, lo hemos pensado. Sería estupendo que no muriera nadie, ¿vale? Pero con un terremoto acabara con el instituto. Y además no se pudiera construir. Vacaciones permanentes. Ya no habría educación. Ah, qué bien, qué estupendo. Bueno, pero entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues nos juntaríamos aquí, pero como cada uno puede hacer lo que quiera, como ya no hay reglas, sería todo muy divertido, ¿verdad? Le digo a los chicos. Sí, claro que sería muy divertido.
Sería muy divertido que cada uno hiciera lo que quisiera, que tantas reglas que tenemos, tanta normativa, tantas cuestiones que cumplir, tantas obligaciones desaparecieran. Sería divertido no tener reglas, sería divertido no tener instituciones que educasen en el sentido que ellos piensan. ¿Cuánto tiempo sería divertido? ¿Sería divertido los primeros 5 minutos? Sí. ¿Y las primeras 5 horas? Sí. ¿Sería divertido los primeros 5 días? ¿Qué pasaría en un mundo sin reglas, sin normas? ¿Qué pasaría en los primeros días? ¿Qué reglas aparecerían? ¿Qué normas se impondrían? Seguramente se impondría la lucha, el dominio del más fuerte, la sumisión, la violencia. Seguramente se impondrían normas por sí solas, por naturaleza, que no nos gustarían como humanos. Si somos humanos, es porque hemos construido una civilización que supera a la norma de la naturaleza. Si somos humanos, es porque nos hemos dado normas, como decían los antiguos, nos hemos dado leyes para poder ser libres. Las leyes, las normas de convivencia de un centro, las grandes leyes de un país, aparentemente parece que atan, pero en el fondo liberan. Sujetarse a la norma, darse normas de convivencia, es poder superar el mero estado de naturaleza salvaje que no lleva más que a la imposición de la violencia y del dominio del fuerte. Eso significa construir civilización. Y construir civilización lo hacemos constantemente. Hay una tendencia física al desorden, pero hay una tendencia civilizatoria a construir la norma que nos lleve a convivir. Por eso aprender y enseñar a convivir es imprescindible. No solamente hay que enseñar francés, inglés y matemáticas, como no, por supuesto, que tenemos que enseñar y lo hacemos, francés, inglés y matemáticas. Pero enseñar a convivir, enseñar a aprender a ser con los demás, dura toda una vida. Y nunca tenemos que terminar de hacerlo. Nunca terminamos de estar educados, ¿verdad? Quien diga que está hecho y terminado, quien diga que su personalidad está terminada, seguramente no está terminado ya. Todos y todas estamos en construcción permanente. Todos y todas nos enfrentamos todos los días a situaciones donde se pone a prueba nuestra convivencia, donde se pone a prueba nuestra humanidad, donde se pone a prueba nuestra civilización. Y eso también lo hacemos en la escuela. Todos los días, 1.700.000 alumnos, 5.200 centros educativos en Andalucía. Todos los días, se puede suponer, tenemos algunos problemas de convivencia en los cuales se pone a prueba nuestra capacidad de civilizar, nuestra capacidad de construir paz y de construir armonía social. Y se pone a prueba y sabemos superar esa prueba. Y sabemos superar esa prueba cuando realmente comprendemos que en Andalucía la convivencia es la norma. Claro que tenemos algunos problemas de convivencia, ¿cómo no? ¿Cómo ocultarlo? Por supuesto que hay algún problema, incluso grave, alguna vez. Pero la norma en Andalucía no es la falta de convivencia, todo lo contrario. La convivencia es la norma en Andalucía. La convivencia presupone que prácticamente el 98% del alumnado convive armónicamente con su profesorado, con sus compañeros y compañeras. Solo el 2% del alumnado, por ejemplo en el último curso, son datos de hace un mes, solo el 2% del alumnado ha cometido alguna falta gravemente contraria a la convivencia. Si apuramos al conjunto de las faltas contrarias a la convivencia, podemos estar hablando de un 4,7% del alumnado. ¿Significativamente eso es importante? Claro que sí. Tenemos que atender a ese alumnado que hay que reeducar en hábitos y conducta para la convivencia. Pero afortunadamente, nuestras escuelas son un remanso de convivencia, de aprendizaje de esos valores en los que nos ponemos de acuerdo sobre los que educar y de esa forma de construir civilización. Una escuela, como decíamos antes, es un edificio con 4 paredes y el futuro dentro. Y ese futuro que está dentro lo estamos construyendo y lo queremos construir de la mano, por supuesto, de la familia. Las familias normalmente están de la mano y de acuerdo con el profesorado ante los problemas de convivencia que pueden surgir.
Pero a veces nos encontramos con que no es así, por distintas causas, porque la familia en algún caso, por extracción social, por problemas culturales o por alguna otra razón, no se acercan a la escuela ni en la frecuencia ni en el tono que debieran, pero también eso es la excepción. Hoy la generalidad, y la prueba, por ejemplo, la tenemos aquí, la generalidad es la contraria. Las familias cada vez más profundizan en su participación educativa, hacen valer sus derechos, están junto al profesorado, opinan y actúan y ejercitan su forma de educar también de la mano del profesorado en la escuela. Por tanto, nos interesa muchísimo no dar la sensación falsa de que la agresión o la violencia está en las aulas. No es así. Es verdad que a veces hay una noticia en los medios de comunicación alarmante, pero por desgracia los medios de comunicación no reflejan diariamente lo que por desgracia no es noticia, que se convive perfectamente, que cuando se abre por la mañana esos 5.600 centros educativos en Andalucía, cuando abrimos las puertas para ese 1.700.000 alumnos, no pasa nada. Lo que pasa es que se vive y se convive normalmente, y hay 1.700.000 buenas noticias al cabo del día, todos los días, que es la buena convivencia. De vez en cuando pasa algo y los medios de comunicación, algunos ya sabemos lo que hacen, ponen el foco en esa mala práctica, en ese problema de convivencia, en esa agresión, en ese profesor que se ha equivocado, en ese alumno que se ha equivocado, en esa corrección que hay que hacer, por supuesto. Pero no podemos generar ni alarmismo ni tampoco desenfocar la realidad. En las escuelas no hay violencia. Estamos hablando de adolescentes, de niños y niñas. Hay episodios de conducta a corregir, de conducta grave. Hay episodios de agresión, pero violencia conceptualmente considerada no existe. Existen agresiones, como de vez en cuando, por supuesto, pero el término violencia significa algo mucho más que una agresión puntual que se puede dar en un entorno educativo y a la que corregimos, por supuesto. Por tanto, ni queremos dar una imagen idílica de la escuela, falseando, ocultando que todo va, que no hay ningún problema, no es verdad, ni queremos tampoco que los medios de comunicación pues magnifiquen un problema que existe, pero que no deja de ser un problema en su dimensión correcta, atajable. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar a veces un problema es dimensionarlo correctamente. Si no sabemos la dimensión que tiene, no lo podemos afrontar, no lo podemos solucionar. Como les digo, el problema de la convivencia en Andalucía es que afortunadamente es muy reducido. Es ese 2% que tenemos de ese número que les he dicho de alumnos y alumnas. Cuando aparece una noticia mala en los medios de comunicación, nos alarma a todo el mundo, pero no podemos caer en ese desenfoque de la normalidad de la convivencia en el sistema educativo. Segundo, para hacer todo eso, para apoyar todo eso, ¿qué hacemos? Pues, ¿te parece? Hacemos alguna producción normativa. Tenemos una ley, que es la Ley de Educación en Andalucía. Puede que, o mejor dicho, sé que desde allí no lo van a ver. No sabía un poco la configuración del salón, pero bueno, se lo cuento. La Ley de Educación en Andalucía dice, ni más ni menos, que la convivencia es uno de los pilares fundamentales de la educación y es condición necesaria para el éxito educativo. Es decir, dicho en palabras más coloquiales, si no hay convivencia no hay educación. Sobre la base de la buena convivencia se construye la educación. Si no hay paz en el aula, no se puede enseñar currículum, para entender. Y la convivencia forma parte consustancial del currículum. Esto lo sabe el legislador y lo sabemos los que trabajamos en el sistema educativo y lo saben las familias. Por tanto, la convivencia afecta a todos los miembros de la comunidad educativa y es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. A partir de esa ley, en la consejería hemos desarrollado algunas normas. No les voy a cansar con enumerarlas pormenorizadamente, pero decir, por ejemplo, hay una orden muy reciente, los que hay ahí son de hace ni siquiera un año, la orden que crea en abril
que reconfigura la red andaluza de escuelas Espacio de Paz, en la que tenemos ya más de 1.200 centros en esta fecha, y la orden del 20 de junio del 2011, que la conocen ustedes supongo que muy bien, que regula la convivencia y que regula también el derecho a la participación de la familia en el proceso educativo de su hijo e hija. Es una orden que nos costó tiempo sacar. La queríamos hacer con mucho cuidado. Tuvo su periodo de consulta pública, tuvo su periodo también donde CODAPA hizo aportaciones muy significativas. Y esa orden, en el capítulo 3, que está dedicado precisamente a la participación de la familia, también habla de cómo las familias pueden contribuir con el centro educativo a la mejora constante de la convivencia. Por ejemplo, asumiendo y firmando, cuando hay algún problema, algún compromiso de convivencia con el profesorado o algún compromiso de educación, algún compromiso educativo, o con la introducción de la figura de los delegados y delegadas de padres y madres en la aula. Supongo que muchos de ustedes lo son y están ejerciendo como delegados y delegadas en su aula. Hubo elecciones a ellos en el pasado mes de noviembre. Supongo que también hay en CODAPA, no supongo, sé que también hay en CODAPA y en la consejería planes de formación para las personas que actuáis de delegados y delegadas de padres y madres en las aulas. Todo eso significa que queremos ir cada vez más coordinadamente, que queremos ir apoyándonos y que del conjunto de fuerzas de esos vectores saldrá una resultante más potente y saldrá una mejor acción educativa para que nuestros chicos y chicas en las escuelas pues tengan el mismo modelo, tengan el modelo que le da su maestra, su profesor en el aula, tengan el modelo que le da la familia en casa y estemos todos luchando en la misma dirección y remando hacia el mismo objetivo. Construir, ayudar a construir personalidades completas y personas pues cada vez más capaces de convivir en paz adecuadamente con los suyos. Cuando se nos pregunta, mejor dicho, a la escuela, ¿qué le podemos dar a la sociedad? Nos hacemos muchas veces esta pregunta. Hoy que el conocimiento afortunadamente está muy democratizado, el conocimiento ya no lo tenemos solamente en la escuela, está en el aire, como el amor, como decía la canción, ¿verdad? El conocimiento está en la red, hoy está compartido. Afortunadamente estamos en proceso de construcción social del conocimiento. Ya la escuela no tiene el monopolio del conocimiento, eso era antes, eso era en la antigua Edad Media, incluso en buena parte de la Edad Moderna. Hoy el conocimiento no es patrimonio de las instituciones académicas de la escuela. Afortunadamente el conocimiento es libre y cada vez más accesible. Y por tanto, si el conocimiento ya no lo tenemos solamente en la escuela, ¿qué se nos pide? Se nos pide que a los 16, 18 años egresemos alumnado con muchos conocimientos. ¿Quién de aquí no se ve obligado a reciclar sus conocimientos, a perfeccionar sus habilidades profesionales? ¿Quién de aquí tiene ya su conocimiento, como decíamos antes, terminado? Nadie. El conocimiento, afortunadamente, se da también fuera de la escuela. Tenemos que hacer otra cosa, por tanto, en la escuela. No tanto impartir conocimientos terminados, que afortunadamente van cambiando y se van incrementando, sino preparar a las personas para aprender a aprender. Formar chicos y chicas curiosos, con ganas de conocer, con ganas de saber, inculcarles el deseo del conocimiento, inculcarles las ganas de saber. Y ya sabrán, y ya investigarán, y ya aprenderán, porque afortunadamente, como digo, eso se puede hacer hoy más allá de los muros escolares. Entonces, ¿qué tipo de personas tenemos que entregarle a la sociedad cuando termina la escolaridad? Tenemos que entregarles personas que, por supuesto, tengan esos 4 pilares básicos, ¿no? Aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a aprender, en definitiva, aprender a ser. Tenemos que entregarles personas que puedan ser personas con los demás, convivir, es decir, vivir con los demás. Y tenemos que entregarles personas capaces de flexibilizar su adaptación, de incrementar, por supuesto, sus conocimientos, de buscarlos y de
ser curioso en el sentido, como decíamos antes, de amar el conocimiento, pero también de ser adaptable socialmente y por tanto de estar en el mundo correctamente. De nada nos vale llenar cabezas de conocimiento que luego no sepan convivir. Así no se construye la civilización. Probablemente así se destruye más que se construye. Aparte de hacer normas, también hacemos muchas cosas. Seguramente menos de las que debiéramos. En la administración siempre es así. Pero hacemos cosas como algunos protocolos para esos casos que tenemos, insisto, minoritarios, pero que requieren toda nuestra atención, de cómo atajar esos problemas de convivencia que tenemos. Por ejemplo, en la orden del 20 de junio del 2011 dimos algunos protocolos, actualizamos algunos y elaboramos algunos nuevos. El protocolo del acoso escolar, por ejemplo. Es un protocolo muy novedoso porque el problema del acoso escolar, bueno, estaba ahí, sigue estando aquí, pero había que atajarlo. Y había que protocolizar cómo intervenir en él desde el punto de vista de la protección de los derechos de la infancia, por supuesto, de la protección de la intimidad de los datos de los menores y de su familia, pero por supuesto también con un ánimo correctivo en muchas de las conductas que se producen en el entorno del acoso escolar. Por ejemplo, hemos regulado cómo actuar ante casos de ciberbullying, donde las técnicas de comunicación, las tecnologías de la comunicación a veces se malutilizan y se malversan en casos de ciberbullying que nos preocupan. Y nos preocupan muy sensiblemente por la repercusión mediática que tienen y por el efecto de retroalimentación que tienen para seguir produciendo esas conductas. Ese protocolo o esa actuación ante el ciberbullying no estaba contemplada y la hemos regulado y estamos muy atentos a ella y la estamos corrigiendo. Yo creo que la estamos corrigiendo. Hemos regulado también el derecho a la orientación sexual, al no tener afrenta, al no tener vejaciones por la libertad sexual de una persona. Hemos regulado en un tercer protocolo de esta orden el tema de la violencia de género cuando se da en el ámbito educativo, que también a veces la hay y también tenemos que corregirla, porque hay una ley, que es la ley 13/2007 de violencia de género, que nos obligaba, y que nosotros hemos aceptado esa obligación, de corregir, de detectar y corregir posibles situaciones de violencia de género en el ámbito escolar. O hemos regulado también qué pasa cuando el profesorado o cualquier miembro de la comunidad educativa, trabajadores y trabajadoras de los centros, tienen alguna agresión por otro miembro. Pues eso hay que protegerlo. Y hemos hecho un pacto con la Fiscalía General de Andalucía, donde se ha actuado, se han puesto los pasos que definen cómo actuar para proteger los derechos y la integridad moral, personal, física de una persona que ha sido agredida en el entorno educativo. Pero en fin, esas son, digamos, las armas normativas, los recursos normativos que tenemos para actuar en estos casos. Afortunadamente de uso escaso, afortunadamente, pero tenemos que tenerlas porque se producen estos episodios que a nadie le gustan, pero cuando aparecen tenemos que saber cómo actuar, por supuesto, desde el ámbito de lo que significa corregir en educación. Corregir no es simplemente sancionar. Cuando hay que sancionar, sancionamos, por supuesto. Pero corregir significa corregir educativamente. Significa mostrarle al alumno, a la alumna, infractor de una conducta, que esa conducta se puede hacer de otra manera, que el conflicto se puede solucionar de otra manera. Y que, por supuesto, esa corrección, si es educativa, le va a llevar a la modificación de conducta y la modificación de actitudes. Casi todos los problemas humanos, voy a decir, a mi modo de ver, nacen aquí. Nacen y cursan con problemas de comunicación. Los grandes conflictos y los pequeños conflictos, los conflictos geopolíticos o los conflictos de pareja que tenemos todos los días, tienen problemas de comunicación en su base. Cuando un conflicto cursa mal, es porque hay un déficit comunicativo importante. Y si actuamos sobre la comunicación a nivel micro, a nivel macro, tenemos muchas más facilidades de solucionar positivamente el conflicto. El conflicto en sí mismo no es malo, decimos los educadores y educadoras. El conflicto
es consubstancial a la convivencia. Lo malo no es el conflicto. Lo malo es resolver el conflicto por modos no humanos, es decir, por modos violentos. El conflicto se puede resolver, se debe resolver humanamente, es decir, con comunicación. Y por eso formamos al alumnado, a padres y madres, a profesorado, en técnicas de mediación ante conflictos. Y por eso hacemos protocolos también de cómo mediar y cómo, por tanto, restaurar la comunicación ante situaciones de conflicto. Y tenemos alumnos y alumnas ayudantes, mediadores, chicos y chicas de 14, 16 años, que se forman para esto. Sabemos que el aprendizaje entre iguales cala muchísimo. No es lo mismo que lo diga un profesor a un alumno que lo diga un alumno a una alumna, por ejemplo, o viceversa. El mensaje entre iguales educa mucho. Y sabiendo eso, tácticamente fomentamos la mediación entre iguales, porque cuando un chico se reúne con otros dos, con otras chicas o chicos que han tenido un conflicto y le restaura la comunicación, le hace ver otra forma de solucionar sus diferencias que no sea el golpe o la agresión, eso cala. Y esa experiencia no se les olvida nunca, nunca. Por eso nos interesa tanto restaurar la comunicación para evitar que vuelva a aparecer el conflicto o para evitar que cuando aparezca el conflicto curse con violencia. Y por eso también hacemos esa formación en mediación. También lo hacemos, por cierto, en el programa Forma Joven. No solamente hacemos formación en lo afectivo sexual, o en la salud alimentaria, o en la prevención del embarazo, por supuesto que también lo deseo, pero también hacemos formación para la mediación en ese y en otros programas. Y tenemos un ejército positivo de chicos y chicas en Andalucía formándose en mediación escolar para intervenir con sus compañeros en los conflictos. Y nos está dando un resultado excelente, excelente. Y a madres y padres en los equipos de mediación de los centros, con profesores y profesoras, y nos está dando un resultado excelente. Es verdad que en muchos casos estamos empezando, o estamos poniendo estos programas en marcha, pero todos los indicadores que tenemos son muy positivos. En fin. Aparte de normas que son necesarias, en la administración lo que hacemos es normas, porque es lo que nos toca, tenemos estructuras provinciales, regionales, interesantes, en las que seguro que participan ustedes. Por ejemplo, tenemos comisiones provinciales de convivencia, y algunos y algunas participarán en ello. Tenemos gabinetes provinciales de convivencia escolar. 15 personas en Andalucía actualmente están exclusivamente dedicadas, profesores y profesoras, a intervenir en los centros educativos, además de la inspección, además de los departamentos de orientación, además de los equipos directivos, además de los tutores y tutoras. 15 personas están específicamente dedicadas en Andalucía a detectar algún problema de convivencia, a prevenirlo si es posible y a actuar cuando se detecta de la forma más educativa, con herramientas, con recursos didácticos, con comunicación, en fin. Tenemos una plantilla de profesionales intensamente preparados, muy dotados para esta tarea, que a mi juicio lo hacen estupendamente, ¿no? Tenemos también un sistema de formación del profesorado, donde, por ejemplo, el año pasado, el curso pasado, se formaron más de 10.500 personas, no quiero daros cifras exactas, más de 10.000 personas en educación para la convivencia. Algunos de ellos incluso fueron padres y madres. La mayor parte, por supuesto, puesto que hablamos del sistema de formación del profesorado, fueron docentes, ¿no? Pero tenemos muchas actividades, miles de actividades, miles de personas que participan en actividades de formación para la convivencia escolar. Todo eso se registra en el sistema de información SENECA, que algunos conocen. Cuando ustedes acceden a los datos educativos desde su casa con PASEN, por ejemplo, PASEN forma parte del Sistema Integrado de Información SENECA, que se dio por un decreto de 2007, donde nosotros registramos lo que ocurre diariamente en los centros educativos y podemos chequear con un cuadro de mando integral en una organización. Si alguno de ustedes sabe un poco de este asunto, en ese cuadro de mando sabemos chequear lo que está pasando en los centros educativos y tenemos la foto casi diaria de lo que ocurre y podemos detectar. En muchos casos llegamos a tiempo, en otros algunos no, pero nada se nos escapa, nada se nos debe escapar. Por eso, porque tenemos, creo, un buen sistema de información.
y un buen sistema de registro de conducta, ¿no? ¿Qué tenemos también como estructura? Pues, por ejemplo, una parte importantísima son los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación de los centros. Ustedes habrán hablado para entendernos, la orientadora y el orientador de su instituto en bastantes ocasiones, o el equipo de orientación de su colegio en bastantes ocasiones. Esto, además de la orientación académica, escolar, pues también hacen orientación de conducta y orientación en el sentido de la convivencia escolar. Y la inspección educativa, que cada vez más está entrando en los temas de asesoramiento para la convivencia armónica en el centro educativo. La inspección no solo tiene ya, como anteriormente tenía, una función de control, de supervisión curricular o de la estructura. Cada vez más, afortunadamente, está desarrollando una dimensión de asesoramiento, de orientación, como expertos y expertas que son estas personas de la inspección, para la mejora de la convivencia en los centros educativos. Por ir acortando, terminando ya prácticamente, tenemos recursos de comunicación. Por ejemplo, hay un teléfono gratuito que está en la página web de la Consejería para temas de convivencia. Cualquier persona, no digo padre y madre, por supuesto también, cualquier persona de la comunidad educativa puede descargar ese teléfono y puede llamar a la Consejería, lo atendemos inmediatamente y nos cuenta su caso. Y con toda la confidencialidad y la privacidad del mundo y con toda la garantía de atención, atendemos su caso. A veces son casos que ya están siendo atendidos en los centros o que todavía no son ni siquiera conocidos. A veces una madre que llama angustiada porque su hijo, en su opinión, puede estar sufriendo acoso escolar. Y eso de momento parece que solo lo ha detectado ella. Puede ser así, puede ser. Inmediatamente nosotros ponemos la maquinaria para verificar si eso es así. No. Hay familias angustiadas por la conducta de su hijo o hija en los centros educativos. Hace 3 días, el martes, me llama una madre con un problema de este tipo. Su hijo pues, tiene una discapacidad psíquica, un síndrome de Asperger, que induce la conducta a veces de no conformidad social, etc. Y tiene problemas de adaptación. Esta madre nos pide ayuda y nosotros, lo que podemos y creemos que es bastante, se la brindamos. Existe también un correo electrónico, un buzón, donde nos mandan muchas consultas sobre convivencia escolar. Las atendemos y las resolvemos. Consultas que tienen que ver a veces con cómo participar o con temas normativos, pero consultas también de este tipo. Este caso que tengo yo, de mi hijo en mi colegio, de este profesor y yo, en fin, este tipo de consultas las atendemos a través de estos medios. Hay un portal, hay una página web configurada como un portal específicamente dedicado a la convivencia escolar. Y ahí recientemente hemos puesto a disposición de la comunidad educativa el mapa escolar de la convivencia positiva en Andalucía. Eso significa que queremos visibilizar, como antes terminaba mi compañero en la mesa anterior, queremos visibilizar pues, lo bien que se convive en general en la inmensa mayoría de nuestros centros, las lecciones que nos dan nuestros profesores y profesoras en los centros educativos todos los días de convivencia. Y eso no solamente hay que ver el caso de la agresión que se produce y que los medios de comunicación ya se encargan de publicitarlo demasiado, quizá, ¿no? Sino que hay que ver la magnífica labor que se hace en los centros con la familia, con el profesorado, para que eso se visibilice. Hay un mapa escolar de convivencia y está, si quieren más detalle, luego pueden enseñar en la página web y se ve el colegio que ustedes elijan, los programas que tiene, las actuaciones que han tenido, los premios que ha tenido en su caso, las actividades didácticas sobre convivencia, en definitiva, lo bueno que queremos mostrar, que tenemos bastante bueno que mostrar y que es mucho en ese conjunto grande de los centros educativos de Andalucía. Tenemos también un portal de igualdad en la Consejería de Educación, entendiendo que la igualdad, que la buena práctica de la igualdad también es una forma de construir convivencia en educación, pues también la igualdad de género nos preocupa y por eso hemos hecho, como decía antes, el tercer protocolo de prevención y de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo y también en el ámbito de igualdad está ligado en este caso con la buena convivencia
en los centros educativos. En fin, hay más cosas, como es lógico, por no abusar más de la palabra y porque creo que es más rico, si me permiten, un diálogo público en el que yo pueda facilitar algún dato más preciso, yo les invito a preguntar, les invito, si les parece bien, a misa, a profundizar, a participar, a exponer sus preocupaciones o sus quejas y a pensar que la convivencia, como yo decía al principio, si me permiten, es un aprendizaje que dura toda la vida y que todos los días estamos aprendiendo a convivir y estamos poniéndonos a prueba. Y que en ese aprendizaje cotidiano los centros educativos tienen su enorme responsabilidad, que afortunadamente la familia creo que estamos cada vez profundizando en nuestro derecho de participación y ayudando a que eso se haga cada vez mejor, y que por supuesto sin esa labor no haríamos nada. Las normas por sí solas no cambian la escuela, esto lo sabemos los que hacemos normas. La norma no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es la confluencia de voluntades, es la conjunción de esfuerzos y es esa sintonía, esa complicidad positiva la que nos puede llevar a ejemplificar conductas pues cada vez más basadas en esos valores, en esos hábitos de convivencia positiva y en esa dirección de cómo queremos que sea nuestro hijo o hija en el futuro, que sobre todo que sepan mucho francés, muchas matemáticas y mucho inglés, pero que sean buenas personas. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora sí, sois tan amables, los que tengan preguntas vais pidiendo el micrófono a los compañeros y por favor sed concreto en las preguntas, no hagáis un monólogo, ¿vale? Buenas tardes. Sí, aquí. Muy bien. Bueno. Traigo mi hermana. Buenas tardes, estimado coprovinciano Adelardo. Me alegro de saludarte. ¿Quién eres que no te veo dónde estás? Por aquí. Muchas gracias. Bien. Quiero agradecer primero a CODAPA que nos haya invitado a los directores de centros educativos de primaria, infantil y residencias escolares. Con respecto a tu exposición, yo sí quisiera, si te parece, acotar algo que no has tocado. Has dicho toda la jerarquía de equipos e instituciones que están pendientes de la convivencia. Sin embargo, hemos llegado hasta los equipos externos y la inspección. Yo desde aquí quiero decirle a todos los padres y madres que la figura de la dirección es el garante de los derechos de toda la comunidad escolar y de todos los sectores de la comunidad escolar. Nuestra intención como directores es que se vea que la figura de la dirección escolar, el director o la directora, es quien va a garantizar que se preserven los derechos de todos los sectores de la comunidad escolar. Alumnado, en primer lugar, profesorado y padres y madres. Esa figura quiero que la vean de esa manera. Nunca somos, aunque seamos maestros, nunca cuando estamos ejerciendo nuestras funciones de la dirección, nuestra primera función, y está escrita, es garantizar el cumplimiento de los derechos de toda la comunidad escolar, no el de una parte. En segundo lugar, simplemente decir que a la hora de hablar de todos los contenidos transversales, gracias a Dios ya participan del currículum. Ya no es como ocurría antiguamente, que se nos hablaba que los valores estaban en el currículum oculto, ese que recordamos todos, ¿verdad? No, ya participan del currículum formal. Pero sin embargo, siguen apareciendo como algo anecdótico porque no se evalúa de una manera visible. Evaluamos los contenidos y los objetivos de áreas,
pero en ningún lugar aparece, a excepción hecha de la autoevaluación del centro, el aspecto convivencial del centro. Y simplemente en 2 preguntas: clima del centro y relaciones entre sectores. Nada más. Nada más. Y en la autoevaluación, y en el plan de calidad. Y ya, como tercer punto, y quisiera dejarlo aquí, sí quiero hacer un ruego en tu papel como administración. Rogaría que los consiguientes decretos y órdenes con respecto a convivencia no se hicieran, a lo mejor me equivoco, pero la sensación que tenemos desde los centros de infantil y primaria es que se hacen para secundaria y se trasladan a primaria. Por favor, la problemática y la situación en los centros de infantil y primaria y los centros de secundaria, evidentemente tienen analogías, pero tienen también un mundo completamente distinto. Tanto es así que en el reglamento del ROC de hace poco se coló en el apartado de convivencia aspectos de secundaria como eran los departamentos, porque se hizo primero el ROC de secundaria y después se hizo el ROC de primaria, y el apartado de convivencia era de secundaria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que llevas muchísima razón en todo. Quizá en un matiz que, si me permites complementarte. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. A esa no he llegado. La siguiente diapositiva, por dar el diálogo, he intentado decir, por supuesto, el profesorado, los equipos directivos, lo que hacen. Y he terminado, creo, o he querido terminar diciendo que sin lo que hacen los centros educativos, con su plan de convivencia, por ejemplo, liderado por la dirección, no haríamos nada. Por supuesto que la dirección, la verdadera dirección pedagógica, el liderazgo pedagógico, y también en eso se ha evolucionado mucho, es el apoyo fundamental. También se ha cambiado la figura de la dirección. Hemos pasado de una dirección más administrativa, orientada a la estructura, a una dirección más basada en el liderazgo pedagógico. Y eso efectivamente es un ángulo fundamental de la convivencia. Tenemos directores y directoras cada vez más formados para esto, que ejercen más ese liderazgo y que aglutinan en su entorno toda la voluntad del centro, de la comunidad educativa, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Los centros son la piedra angular. Nosotros, he terminado diciendo, podemos hacer normas, pero sin lo que hacen los centros no haríamos nada. Pero en fin, por siguiéndote la razón, por supuesto, yo creo, sin embargo, que hacer normas tiene su técnica y se cometen sus errores, ¿no? Se pueden rectificar, sin ninguna duda. Es verdad que a veces las normas se hacen a despacho cerrado, y hacer una norma a despacho cerrado te obliga o te conduce a equivocarte mucho. Las normas ya no se hacen, afortunadamente, tan a despacho cerrado. Ya hay un proceso público. Cuando se elaboraron los decretos del 2010, el 327 y el 328, hubo un amplio proceso de información pública en el que, por ejemplo, ASADIPRE, por ejemplo, como asociación de directores, participó, y yo lo recuerdo así, y los sindicatos de los docentes participaron, y muchísimos profesores y padres y madres participaron también, muchos de primaria, por supuesto. Luego, en la redacción de la norma, pudo haberse deslizado esa errata de los departamentos, la conozco, la errata, por supuesto, pudo haberse deslizado esa errata, pero el sentido fue único, y de hecho se hizo el decreto 328 para centros de primaria y el 327 para centros de secundaria. Y el 328, tú lo recuerdas y tú lo conoces también perfectamente, tiene elementos muy específicos de lo que es la convivencia en educación primaria, atendiendo todavía más a la prevención, mientras que en secundaria el decreto 327 se dedica más, bueno, por supuesto a la prevención, pero el acento está más cargado en conductas correctivas, en bastantes casos, ¿no? Quiero decir que totalmente de acuerdo. Tenemos dos normas porque tenemos dos etapas educativas diferentes. ¿Se puede corregir mejor? Por supuesto. ¿Tenemos oportunidad de hacerlo? Yo creo que podemos seguir teniendo oportunidades de perfeccionar la norma, pero desde la participación. Ni la administración debe hacer más normas a puerta cerrada. La norma tiene que tener un consenso social,
una participación pública para ser realmente democrática y realmente eficaz, y en eso estamos, en detectar errores y en mejorarlos. Pero por supuesto, directores y directoras de centro y profesorado no somos nada sin vosotros, totalmente. Una cosita, os recuerdo que digáis el nombre y el centro del que venís, ¿vale? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Serrano y vengo del Instituto La Salina de aquí de Los Boliches. Soy la presidenta de la usted ha hablado de los alumnos mediadores del conflicto, que me parece que es muy positivo. Pienso que es más positivo que un alumno entre ellos arregle el conflicto más que el profesorado, desde el punto de vista más positivo. Y ha hablado de una formación de mediación escolar de alumnos. ¿Esto se está implantando a nivel en todos los institutos o en algunos privilegiados o en otros o va a ser para todos igual? Eso por una parte. ¿Y cómo se podría solicitar para poderlo llevar a cabo? Y si es tan amable, también me gustaría que me diese el número de teléfono de la consejería. Por supuesto. Gracias. Gracias a usted. El teléfono se lo doy ahora mismo para todo el mundo. El teléfono de atención a la convivencia es gratuito, es un 900 902 102 188. 900 102 188. ¿Vale? Bien. Disculpen la delata. El correo es convivenciaescolar.ced.juntadeandalucia.es. Convivenciaescolar.ced de Consejería de Educación @juntadeandalucia.es. No obstante, pues yo si quieren un correo a CODAPA y CODAPA lo difunde, pues nuestra página web inmediatamente encuentran. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Convivenciaescolar.ced de Consejería de Educación @juntadeandalucia.es. ¿Vale? Pero insisto, en CODAPA pondrán el enlace a nuestra página y tal. Pero me parece muy interesante la pregunta también que hace Carla, ¿verdad? Sobre esta cuestión. La mediación escolar, aunque no es nueva, sí es nueva su regulación, no es nueva su práctica, pero sí su regulación. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede ser mediador o mediadora. Esto está en la orden del 20 de junio del 2011. Esto se puede hacer, se está haciendo en todos los centros educativos. ¿Se puede hacer en todos? ¿Se está haciendo en todos? No. Todos los que tenemos no, porque la orden es muy reciente y se está poco a poco implementando. Pero para que se haga mediación escolar, el centro tiene que tener un equipo de mediación. El único requisito que se pone es que la persona que quiera ser mediadora, el alumno o el padre que quiera ser mediador o mediadora, tiene que tener una voluntad de serlo, decirlo y recibir una formación como mediador. Esa formación, que tiene que ver con habilidades comunicativas, con cómo se realiza el proceso de mediación, es básica, pero es imprescindible. Esa formación se está impartiendo. Estamos cerrando con los centros del profesorado de Andalucía cada vez más acciones formativas en este sentido. Y estamos abriendo los centros del profesorado a esta formación. Los centros del profesorado, por su configuración, atendían al profesorado como formación permanente del sistema de profesorado. Hoy cada vez más están atendiendo a otros miembros de la comunidad educativa, entre ellos madres y padres y alumnos a veces. Por tanto, basta con que en su centro educativo se constituya, si es que no está constituido ya, ese equipo de mediación y el centro solicite recibir la formación. Una vez que el centro solicita que se le dé formación a ese equipo,
el equipo de mediación queda constituido y ya cualquier miembro que tenga un conflicto en la comunidad puede solicitar la mediación escolar y el alumno o la madre o el padre intervenir en mediación. Es una experiencia muy posible, muy educativa y muy resolutiva. Y como usted ha empezado diciendo, no hay mensaje que cale más tácticamente que el mensaje que se da entre iguales. Un profesor puede decirle a un alumno, mira esto, lo otro y tal. Ese mensaje cala un poco. Pero cuando lo dice un compañero a otro compañero, un chico o una chica, eso cala muchísimo. El mensaje entre iguales, la educación entre iguales, es una táctica fantástica y está dando resultados. Por eso nos interesa muchísimo que sean los propios alumnos quienes medien con sus compañeros en conflicto, los propios padres quienes medien con padres en conflicto con profesores o viceversa. Por tanto, solicítenlo, se les dará mediación y les animo a que se formen en ello porque es una experiencia interesantísima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura, soy la secretaria técnica de la Federación de Almería, de FAPASTE. Sumándonos a lo que tú comentas, nosotros tenemos acuerdos de colaboración con la Federación de Educación y cuando algún instituto solicita este tipo de formación, FAPASTE implementa la formación. En él participa Miguel Veras y Baja, que es el corresponsal, digamos, de educación en el Conservatorio Andaluz de Convivencia, compañero tuyo. Contamos con las psicólogas que la Federación utiliza para impartir colegios a cargo y lo que queremos destacar que lo que hacemos es formación conjunta. A esos talleres participa alumnado, familia y profesorado. Esa demanda del centro educativo, como tú comentaste, pero que digamos hay un montón de herramientas que se pueden implementar. La comunidad educativa en conjunto no solamente tiene que partir del CEP, sino tiene recursos. Las federaciones tenemos muchísimo para hacer. En estos momentos estamos desarrollando un plan pionero que se llama Juntos por una Ilusión. Se está formando la red de familias, de delegados y delegadas de familias, en colaboración con el CEP. Estamos llegando al 80% de los centros educativos de la provincia de Almería en formación de delegados y delegadas. Con una primera parte de formación, las familias se acercan a los 3 centros del profesorado que hay en Almería y una segunda etapa de implementación donde la Federación se va a acercar a los centros educativos a acompañar a la Junta de Delegados en formación de resolución de conflictos, habilidades de comunicación, tratar de atender a las necesidades de la familia. A mí me gustaría que aquí quede el mensaje que la importancia de la participación de delegados y delegadas de madres y padres. Cuando uno habla de conflicto, lo primero que se piensa es en problemas de convivencia, cuando simplemente un conflicto es que si el grupo de familia de un curso tiene una necesidad que tal vez no lo sabe el docente, ahí hay que resolver el conflicto. Y el delegado o delegada de madre y padre puede ser un nexo. Entonces me gustaría reivindicar eso. Y sobre todo el mensaje de que de las AMPA, si se transmiten este tipo de formaciones, este tipo de estructuras, las familias que la conozcan la van a demandar. Nada más. Pues muchas gracias, Laura. Simplemente decir que conozco el programa de Almería, conozco la labor que estáis haciendo allí, no solamente a través de Miguel, sino también del gabinete de la delegación de Almería. Me parece muy interesante y me parece muy a exportar, si me permitís la sugerencia. No he mencionado cómo CODAPA, por ejemplo, puede hacer formación, porque no soy yo quien tiene que decirle a CODAPA lo que tiene que hacer, pero yo animo también, si me permiten, a sugerir, profundizar en esta línea en colaboración con los centros del profesorado, por sus propios medios profesionales, que son muchos, formar en mediación, formar en equipos mediadores, porque es una línea a desarrollar muy novedosa, muy interesante y muy satisfactoria. Y nosotros a disposición de ustedes para colaborar en el diseño, la impartición, en fin, todo lo que significa el desarrollo de esa formación. Por tanto, me parece una idea magnífica. Bueno, buenas tardes, soy David Cifredo del AMPA Reyes Católicos de Cádiz de Ciudad Cádiz. Yo quería empezar con una primera premisa importantísima para mí y es compartir con Abelardo una percepción que ha hecho, es que la buena convivencia es el clima natural de nuestro centro. Digo esto porque, desgraciadamente, en los medios de comunicación muchas veces se sacan cosas que extrapolan lo que es la realidad del 100% de los centros. Y además, suele ser en los centros públicos. No hay problema de convivencia en los centros privados, cosa muy curiosa porque no comparto. Dicho este análisis, primero, sí hay algunas cuestiones que me gustaría preguntarle a Abelardo. Hablado de dimensionar el problema.
y también lo comparto capitalmente. El problema no es la escuela, no es los conflictos de convivencia en la escuela. Pregunto, comparte, o al menos yo así lo analizo, es un problema social, de convivencia social, y la escuela no es más que reflejo de esos problemas de convivencia social. Digo esto porque muchas veces tendemos a que los problemas son comportamientos de los alumnos, los problemas son comportamientos de los padres, los problemas generales, comportamientos de la sociedad. Y si nos ponemos en esa, digo porque decías tú, la necesidad de dimensionar el problema para buscar soluciones. Y si nos ponemos a pensar dónde provienen los problemas, yo creo que partimos de ese, a mi juicio, dimensionar el problema. Un segundo aspecto que me gustaría preguntarte, Gerardo, en relación a la democracia en los centros de participación, yo creo, y pregunto, para mí una asignatura pendiente es la participación de los alumnos. Por ejemplo, en los consejos escolares, yo soy de primaria todavía, pero escucho y comento con otros compañeros como los alumnos participantes de los consejos escolares son los convidados de piedra. Están sentados, no se les suele escuchar suficientemente, cuando realmente son quienes conocen realmente los centros y quienes podrían aportar mucho para la convivencia y la solución de los conflictos en los centros. Y la tercera cuestión. He visto temas de protocolo. Me gustaría también, yo no sé, incorporar un elemento que a lo mejor puede ser complicado y no sé. Muchas veces existen conflictos de convivencia también de los comportamientos de los centros, direcciones, profesorado hacia los padres. No solamente es que un padre intransigente vaya, que los hay evidentemente, porque me dice esto, que hay veces que la intransigencia de los centros provoca el conflicto. Sin embargo, no veo protocolos en ese sentido. A lo mejor sugiero que podía apuntar alguna línea por ahí. Y ya por terminar, el compañero que me ha precedido de las direcciones comentaba la cuestión de primaria y secundaria. Yo creo que los esfuerzos que dejemos de hacer en primaria, por el tema de la prevención, difícilmente los resolveremos en secundaria, por mucho control y esfuerzo que hagamos en ese resolver el conflicto. Pues muchas gracias, David. También casi en todo de acuerdo contigo, con algún matiz, si me permite. En primer lugar, el conflicto efectivamente está en la escuela porque está en la sociedad. En eso no nos vamos, si me permitía, extender. Compartimos la teoría del reflejo sociológico, pero en la escuela tenemos una situación privilegiada de control para la actuación y para la prevención y la corrección de esas conductas, por supuesto. Los niños ya vienen con una mochila de escuela, no solamente cargada de libros, cargada de conductas, cargada de actitudes, la mayoría buenas, voy a decirlo, otras no, y no la traen vacía esa mochila, la traen llena de su calle, de su familia, de sus medios de comunicación, y lo que tenemos que detectar es cuando esa mochila trae elementos indeseables, como el lógico reflejo de la sociedad, en muchos casos, aislarlo y corregir esos comportamientos. Totalmente de acuerdo. La escuela, por tanto, no es una burbuja aislada, pero tenemos la obligación de detectar y prevenir. Segundo, en los centros privados concertados, privados puros, no hay conflicto. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que no has dicho eso, pero claro que hay conflicto. Otra cosa es la visibilización del conflicto, ¿no? No voy a extenderme en cosas que supongo que conocemos todo el mundo. Afortunadamente, los centros privados concertados están obligados muy recientemente a grabar los incidentes de convivencia también en el sistema de información SEMICA. Cada vez se está consiguiendo más y cada vez se está visibilizando que los conflictos o los incidentes de convivencia no son patrimonio de la escuela pública. Lógicamente tenemos que profundizar en que la escuela concertada acoja a todo el alumnado que tiene que coger de toda la extracción social que nos llega y democratizar todas las escuelas, no solamente las públicas. Tercero, en esta línea de la democratización y la participación del alumnado, yo estoy convencido de que aprender y vivir la democracia se hace en la escuela. Se hacen las asociaciones también, como la vuestra, pero la escuela tiene que ser, entre otras cosas, una plataforma de aprendizaje democrático. Yo tuve la suerte de estar en el Comité Europeo del año Europeo 2005, de Educación para la Democracia. Allí hicimos un programa a nivel, como digo, europeo, de profundizar en el ejercicio del aprendizaje de la democracia y veíamos que la escuela tiene la obligación ciudadana, civilizatoria, como decíamos antes, de construir democracia. Y la democracia se aprende.
Y la participación se aprende. Y se aprende a participar con la comunicación, habilidades comunicativas, habilidades relacionales, con defender tu idea, exponer tu opinión, saber dialogar, saber negociar. Eso es aprender democracia. Eso se intenta hacer. Yo creo que se hace mucho en los centros educativos. En primaria también, no solo en secundaria. El hecho de que en los consejos escolares algunos alumnos estén de convidados de piedra, pues puede ser. Yo creo que las direcciones de los centros cada vez más no están en esa dimensión. Yo creo que los alumnos, afortunadamente, han nacido en democracia, exigen, como cualquiera, su derecho a participar, a exponer y a ser escuchados, y el liderazgo pedagógico de los centros cada vez va profundizando más en ello. Yo estoy, cuando me toca estar en un centro de secundaria y en los consejos escolares de los mismos, y los alumnos que tenemos, al menos mi experiencia directa, es que no están de convidados de piedra. Lógicamente tienen sus manifestaciones espontáneas de democracia directa y sanas, ¿no? Y hay que seguramente colaborar a su perfeccionamiento. Pero estoy totalmente convencido de que si la escuela no es una escuela democrática y para la democracia, no hay ninguna otra institución civil que haga todo lo que hacemos en la escuela. Las asociaciones son también escuelas de democracia, las ONG son escuelas de democracia, pero nada como la escuela, nada como la escuela. En otras entidades podemos practicar la democracia, pero el aprendizaje verdadero se produce desde la infantil, por supuesto, en la primaria y en la secundaria. Y nuestras escuelas están impregnadas de democracia. La orden del 20 de junio de 2011 pretende profundizar en esto y pretende no solamente hacer que las familias participen en la democracia escolar, sino que el alumnado ejerza su democracia. En los decretos del 2010, entre el 2.8 y el 3.2.7, el alumnado tiene los derechos y deberes, como cualquier ciudadano democrático, y ejerce cada vez más esos derechos y deberes. A todo el mundo nos interesa, creo, que la escuela sea elemento diseminador de democracia y que nuestros chicos y chicas aprendan el sentido y la profundidad de la convivencia democrática. Totalmente de acuerdo. Y por último, lo que manifestaba en cuanto a la necesidad de visibilizar lo bueno también en los medios de comunicación, totalmente de acuerdo. Yo te invito a visitar ese mapa escolar de convivencia positiva y seguro que encontrarán muchísimos buenos ejemplos de familia, de padres, de madres, de lo que estamos haciendo que se puede exportar a otros muchos sitios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar y vengo de la Federación de FAPA Los Olivos de Jaén y pertenezco al Instituto Los Cerros de Úbeda. Mi pregunta es sobre los delegados de padre y madre en secundaria. ¿Es obligatorio que existan dentro de los centros y qué funciones deben de hacer? Solo eso. Pilar, paisana, de Úbeda. Otra vez volvemos a la orden del 2011, ¿vale? 20 de abril del 2011. En el decreto, en los decretos del 2010, se establecía también en la LEA la posibilidad del funcionamiento de los delegados de padre y madre por grupo, por curso. Esa obligatoriedad no es personal. Los centros tienen obligación de ofrecer la posibilidad de que padre y madre actúen de delegado y delegada, ¿vale? Es una obligación de los centros educativos, no es obligación de ningún padre ni ninguna madre presentarse a eso, pero sí que es verdad que los centros tienen obligación de hacer elecciones a delegados de grupo de padre y madre. Suelen hacerlo, se ha hecho, durante el mes de noviembre, que es cuando se hacen las primeras reuniones de tutoría, ¿vale? Por tanto, la obligación es por parte de los centros de ofertar esa posibilidad y la libertad de los padres de presentarse para ejercer esa delegación. Hay muchos, no tenemos todavía datos porque está todavía el proceso abierto y hemos hecho ya la consulta y estamos esperando datos del sistema Seneca en este sentido. Pero hay muchos y muchas que ya están ejerciendo de delegados de padre y madre. En cuanto a las funciones de estos delegados, a nosotros nos parece muy interesante. No solamente, o mejor dicho, como un documento de Almería, y recuerdo que Laura lo decía antes también, muy interesante, dice, la función de los delegados de padre y madre no es la fiscalización del aula o la supervisión de la tutoría del curso, no, no. Para eso ya está la dirección, la inspección y lo que corresponda. Es colaborar, es informativa, es enterarse de la vida del centro y de su aula
y es apoyar, por supuesto disentir cuando hay que disentir y participar democráticamente, pero es implicarse en la vida del centro y es servir de mediación y de puente. También David decía al final, bueno, ¿y qué pasa cuando un conflicto de un profesor a un padre, cuando la actitud inadecuada del profesorado al padre, no hay protocolo? Yo no le he contestado directamente, yo creo que no tiene que haber protocolo para cada caso concreto, tiene que haber un mecanismo general de resolución de conflictos. Y en ese mecanismo, una de las piezas clave es el delegado de padre y madre del aula, porque junto con el tutor puede limar muchas asperezas cuando un profesor se comunica con un padre, a lo mejor no de la forma todo lo adecuada que debería comunicarse. Y para eso no hace falta protocolo, no hace falta colaboración, comunicación y tranquilidad, simplemente. Y eso, por tanto, animo a que se haga y a que se presenten los delegados de padre y madre para que eso vaya profundizando. Por tanto, no obligación por parte de... Lo malo es que los padres y madres de secundaria como que participan muy poco. Depende, no sé, Pilar, yo creo que cada vez más, la familia cada vez más están comprendiendo que su implicación es clave en el proceso educativo y esto es un camino. Y CODAPA, entre otras, está haciendo una magnífica labor para que ese camino vaya haciendo surco. Yo, como digo, mi experiencia de secundaria es una experiencia cada vez más positiva. En los dos sentidos, en lo cuantitativo, en que cada vez hay más padres y madres que se interesan, y en lo cualitativo, que cada vez están mejor preparados y participan con más calidad. Y esto es una muestra, efectivamente. Y 170 personas aquí es una prueba de ello, evidentemente. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Parece que todo el mundo se quiere ir ya. Bueno, pues damos por concluida la ponencia.